Pregunta número 144. Esta pregunta nos habla acerca de la energía potencial eléctrica. Y fíjate muy bien, para que lo podamos entender, debemos entender lo siguiente. Una carga eléctrica, una partícula cargada de energía, va a generar un campo eléctrico, ¿sí? Y si tú interaccionas otra carga, ¿sí? Dentro de ese campo eléctrico que generó la primera partícula, dependiendo la posición donde tú coloques esta segunda carga, va a tener más o menos energía. Y esa energía se conoce como energía potencial eléctrica. La energía que se genera debido a un campo eléctrico, ¿sí? Y el campo eléctrico se va a generar siempre que tengas una partícula cargada de electricidad. Esa es la razón por la que, si ustedes han visto en algunas ocasiones, que te voy a poner una imagen aquí abajo, se utilizan dispositivos en la industria para medir el amperaje o el voltaje de algún tipo de cable. Y para ello, fíjate que toman el cable y luego le pasan como una especie de gancho, que es el que te voy a mostrar aquí abajo cuando edite el video. Y con ese gancho pueden saber cuál es la corriente o el voltaje que pasa por el cable. ¿Cómo es eso posible si no están en contacto directo con la energía? Bueno, porque esos dispositivos miden el campo eléctrico. Miden la energía concentrada en el campo eléctrico. Y eso se puede calcular con esta fórmula que nos dan aquí en el problema. Nos dice la energía potencial eléctrica se va a calcular como la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia. Fíjate que ahora ya no vamos a dividir entre la distancia al cuadrado, ahora vamos a dividir entre la distancia solamente. Pero es exactamente muy parecido al problema de Coulomb. Entonces vamos a poner este ejemplo en práctica. Nos dan los siguientes datos, fíjate, la carga 1 vale 1 microcoulomb porque esta U significa micro. La carga 2 dice que vale 5 microcoulombs y la distancia que separa las dos cargas es de 5 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ok? Muy importante, ya está en metros, ya no la voy a tener que convertir. Ok, entonces empezamos a colocar la fórmula. La energía potencial eléctrica se va a calcular como la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. Ok, multiplicado por la carga 1, que es 1 por 10 a la menos 6. ¿Por qué a la menos 6? Porque es microcoulomb y micro es por 10 a la menos 6. Por eso desde el primer video te dije que debíamos aprendernos todos los prefijos necesarios de la notación científica. Entonces es 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 6 por la carga 2, que es 5 por 10 a la menos 6. Y esto dividido entre 5 por 10 a la menos 2. Y esto en automático pues nos va a producir la respuesta. Como estamos hablando de energía, debemos recordar que la respuesta nos va a dar en joules, porque todos los tipos de energía se miden en joules. Entonces vamos sobre la calculadora para meter estos datos y ver cuánto nos da. Sería 9 por 10 elevado a la 9 por 1 por 10 elevado a la menos 6 por 5 por 10 elevado a la menos 6 dividido entre 5 por 10 elevado a la menos 2. Y esto nos da como resultado 0.9. ¿Sí? Así que la respuesta que yo estoy buscando nuevamente es la A. 0.90 joules. Fíjate que la B me da 9 joules y no es el resultado que yo obtuve. La C, la respuesta me lo ponen en gigajoule, entonces tendría que calcular exactamente cuánto es esto. Y 2.25 gigajoule también. Recordemos que giga hace referencia a una de las unidades de los prefijos que se usan cuando los números son muy grandes. Pero en esta ocasión, como el resultado medio directo el 0.9, pues está sencillo decir que la respuesta correcta es el inciso A. Entonces, nuevamente, en este problema el reto está en el manejo de la notación científica, no en la fórmula. La fórmula me la están dando, ahí está. Yo ni siquiera me lo ocupo aprender porque ahí está. Pero necesito manejar correctamente la notación científica. Necesito saber usar correctamente mi calculadora. Necesito recordar que la distancia siempre va en metros. Y en esta ocasión por eso la respuesta quedó directa, porque la distancia estaba en metros, ¿no? Entonces, haz un pequeño resumen, ubica qué es lo que necesitas, pero la estrategia para estos problemas, tanto el de Coulomb como el de energía potencial eléctrica, siempre va a ser revisar las unidades, usar correctamente la notación científica y la calculadora. Y te garantizo que esto te lo van a poner con notación científica, porque las cargas eléctricas son valores sumamente pequeños. Es segurísimo que esto en el examen viene con notación científica.